Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite tener un día más de vida y salud y que podemos estar aquí con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios hoy 15 de junio ya, 15 de junio del 2022. Gracias al Señor, ¿verdad? Que aún podemos estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Aún Cristo no viene, pero estamos esperando su venida. Todos aquellos, dice su palabra, todos aquellos que amamos su venida. Y bueno, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, preparándonos, como lo hemos estado diciendo, ¿cómo se podría decir? Poniendo todo en la maleta, todo lo que nos hace falta para irnos al glorioso encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Así que sean bienvenidos todos aquellos que siempre tienen ese detallito o gusto o placer, que se pueda decir yo, de acompañarnos cada mañana aquí en su programa de Aprendamos Juntos. Así que gracias, Señor, todos aquellos que ya van llegando, que ya se van conectando. Gracias por acompañarnos cada mañana y por estar aquí con nosotros para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy es una mañana algo calurosa, pero gracias al Señor que podemos estar aquí. Tal vez porque ahora sí abrí mucho las ventanas y se está saliendo el fresco, yo creo. Pero bueno, bienvenidos todos los que ya estamos aquí. Gracias al Señor que ya podemos estar aquí para estar unos momentos con usted y poder compartir la palabra de nuestro Dios. No sé qué está pasando aquí, pero pues bueno, bienvenida Sarita. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Es un gusto siempre verte aquí acompañándonos. Y bueno, nuestra hermana Marta Martínez también, gracias al Señor que ya está aquí, ya llegó mi amada hermana. Gracias, Señor, que hay momentos en los cuales sí se puede conectar aquí con nosotros y puede estar aquí para escuchar la palabra de nuestro Dios, que este tema es tan importante, mis amados hermanos. Es nuestra esperanza, es el motivo, hemos dicho, ¿verdad? Muchas otras religiones te ofrecen el limbo y que el purgatorio y que vas a resucitar y que vas a recibir la tierra, pero nosotros, los comprados con la sangre de Jesucristo, somos los únicos que decimos que tenemos vida eterna, que Dios nos ofrece vida eterna. Dios nos ofrece un viaje para estar con Él, para estarnos gozando con el Señor. Así que gócese con nosotros y empápese de este tema tan precioso, porque solamente los hijos de Dios, solamente nosotros podemos estar aquí, dar esa promesa, porque así nos lo dejó escrito nuestro Señor Jesucristo. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Y también en San Juan dijo, yo me voy, pero regresaré por ustedes. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Así que gracias al Señor, mis amados, porque nos deberíamos, dice el apóstol Pablo, regocíjense, anímense con estas palabras de que no todos moriremos, sino que todos dormiremos y que un día estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Eso dice, aliéntense con estas palabras, y yo creo que usted y yo nos deberíamos de alentar con esas palabras de que nuestro Señor Jesucristo ya prometió y promete venir ya pronto por su iglesia. Entonces, pues gracias Señor por ello. No me podía conectar, pero ya pude. En serio, hermana. A ver si cuando esté ahí en la iglesia, dígame. Necesita ponerle ahí seguir, hermana. Ahí hay parece que, es que a mí me parece la página diferente de aquí de la iglesia cristiana, me parece diferente, pero en usted allí debe de tener alguna campanita o algo donde diga seguir. Entonces ya Facebook le anuncia cuando nosotros ya estamos transmitiendo. Entonces dígale ya a una de sus hijas o sus hijos que le ponga ahí seguir la iglesia cristiana, y entonces ahí le va a aparecer cada vez que nosotros transmitimos, sí, ahí Facebook se va a encargar de estarle avisando, hermana Marta,
dígale ahí a sus hijos, o dígame a mí cuando esté en la iglesia, dígame, hermana, ayúdeme allí a poner a seguir a la del Buen Pastor, y ahí le va a anunciar, mismo Facebook le va a anunciar. Dios te bendiga, cuñada. Es un gusto verte aquí, me da mucho gusto siempre verte aquí con nosotros conectada. Sé que trabajas, pero gracias Señor que te da esa sabiduría y esa habilidad para conectarte con nosotros, aunque no puedes comentar, pero sabemos que estás allí escuchándonos la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Un fuerte abrazo a todos mis hermosos sobrinos y gracias Señor que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga, Chayito. Bendiciones para todos, dice nuestra hermana Chayito, así que reciban las bendiciones también de nuestra hermana Sarita, que también les da bendiciones. Así que ayúdenme a compartir, déjenme empiezo a compartir tantito mientras se van agregando, porque después se me olvida, mis amados, se me olvida compartir y como les estoy comentando, es un tema de suma importancia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros predicamos, esa es nuestra fe, eso es lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros, vino a darnos vida, dice su palabra, vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que debemos de estar nosotros contentos, felices de saber que ya Cristo pronto viene por su iglesia y que es necesario que usted y yo ya estemos preparados. Es necesario que usted y yo no tengamos miedo, hermanos. Hay mucho cristiano que tiene miedo. Cada vez que decimos que ya Cristo viene, tiene miedo y no debería de qué. ¿Por qué? Dice, aliéntense, regocíjense con estas palabras de que Cristo viene por su iglesia y su galardón consigo para recompensar a cada uno según hayan sido sus obras. Así que debemos de estar contentos, debemos de estar felices sabiendo que nuestro Señor Jesucristo ya está a la puerta, ya viene pronto y dice que viene por los que aman su venida. Y yo pienso que usted y yo deberíamos de ser esas personas que amamos la venida del Señor, que amamos todas sus promesas y que le estamos esperando día a día preparados, guardándonos como se nos ha estado enseñando, guardándonos en santificación para poder ser participantes de este maravilloso evento en lo cual nuestro Señor Jesucristo dice que vendrá, nuestro Señor Jesucristo vendrá, Él mismo vendrá, dijo Jesús, yo voy, pero volveré por ustedes. Y nuestro Jesús no es hombre para que mienta, dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Él dice que ya viene por nosotros, ya viene por nosotros. Así que gracias Señor, hay que creer, que es creer, confiar en la palabra de Dios hasta el final, creer de que si Él dijo que Él viene y ya muy pronto por su iglesia. Dios le bendiga, hermana Marisol, bienvenida, Dios le bendiga. Igualmente, bendiciones para usted. Fíjese que una de las señales por las cuales nosotros podemos decir, bueno, aquí, los de Monterrey, porque no sé cómo esté allá en donde usted vive, no sé cómo esté en cuestión de lo del agua. Fíjese que no es tanto que aquí se ha escaseado el agua, sino que pues hubo allí algo oculto, en lo cual pues vendieron nuestras presas y no las vaciaron, y pues ahora andan descubriendo a dónde se llevaron nuestra agua. Pero mis amados hermanos, algo que va a pasar en el futuro es precisamente eso. Va a faltar el agua. Se podría decir que la próxima guerra va a ser por el agua. El agua va a ser como oro puro, oro blanco, porque va a haber escasez de agua. De hecho, allá en Apocalipsis dice que Dios secará el río Éufrates. Aquel río Éufrates que estaba allí en el Edén, dice que lo secará para que puedan entrar los enemigos de Israel y puedan combatir contra ellos. Pero pues ya sabemos que toda es una estrategia de nuestro Dios. ¿Para qué? Para darles un merecido a aquellos que siempre han estado en contra del pueblo de Dios, aquellos que siempre han aborrecido la nación santa. Entonces, es una estrategia de nuestro Dios, pero se va a secar el agua. ¿Y dónde podemos encontrar nosotros eso que va a suceder en el futuro? Está escrito, mis amados hermanos, todo lo que está pasando aquí alrededor del mundo, en el mundo entero, todo lo que está pasando, todo está escrito.
todo. A veces a mí me escriben los hermanos y dicen, hermana, ore que para que haya paz, hermana, ore que para que sea quitada esta plaga, hermana. Todo está escrito, mis amados hermanos. Nosotros no deberemos de desesperarnos, como hemos estado leyendo en Tesalonicenses. No debemos de estar ahí creyendo que, ¿cómo le podría decir? Desesperados, como si no tuviéramos una esperanza, como si no creyéramos en ese Dios que ha prometido que nos va a guardar, que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces nosotros no podemos estar angustiados y con miedo. Por eso Jesús les dijo, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, dice así, ¿verdad? Vosotros también estéis. Y sabéis el lugar y sabéis el camino. Le dijo Tomás, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad y la vida. Vida, mis amados hermanos. Nosotros tenemos vida y vida en abundancia y vida eterna. Yo tengo que creer hasta el final. Tengo que creer en la palabra de Dios, así como está escrita. Así dice la palabra de Dios, ni le quites ni le añadas. Así como está escrita, así se va a cumplir. Así que dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, usted y yo tenemos que creer la palabra así como está escrita. Y entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que va a haber escasez de agua. Mire, se encuentra ya en Ezequiel capítulo 4, versículos 16 y 17. Esto va a ser el futuro, hermanos. Esto va a ser lo que va a suceder, que ya estamos en una tierra en declive. Estamos en una tierra en la cual ya gime con dolores de parto porque ya anhela ser revestida, ya anhela ser limpiada. Y entonces decimos que esa va a ser probablemente la escasez del agua potable, porque la tercera parte de la tierra es agua, pero es agua salada, mis amados. Es agua de mar, es agua que no se puede consumir, así que no la podemos estar tomando. La tercera parte es del agua salada, pero las aguas potables que usted y yo podemos tomar, esas son las que van a ser escaseadas. Y así lo dice esto va a suceder en la gran tribulación. No se asuste, en la gran tribulación. Por eso es la tercera guerra mundial. Entonces, usted y yo tenemos la promesa de irnos antes con nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que estamos padeciendo aquí en Monterrey lo provocaron, mis amados. Esto no es de Dios, lo provocaron. Parece ser, se andan escuchando, yo no sé nada de eso, pero se anda escuchando que quieren privatizar el agua. La quieren privatizar y por eso están haciendo esto de la escasez y ay, Dios amado, y todo lo que andan haciendo aquí en Monterrey. No tienen otra cosa que hacer más que estar manipulando a la gente. Entonces, pero Dios ha sido bueno para con nosotros y hasta el día de hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Por qué? Yo siempre le he dicho y se lo vuelvo a decir para que confortemos nuestros corazones y nos animemos. Cuando había gran problema allá en Egipto, se acuerda que las aguas se convirtieron en sangre y que no hubo agua porque todo era sangre. Todo era sangre. Cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, le dijo Dios, extiende tu mano sobre las aguas y se convirtieron en sangre. No podían lavar, no podían cocinar, no podían tomar agua porque todo estaba convertido en sangre. Eso da muestra de que sí va a haber un tiempo en donde va a haber escasez de agua. Dice Ezequiel capítulo 4, versículos 16 y 17, dice, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan de Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia. Fíjese bien, el pan por peso y con angustia. Y beberán el agua por medida y con espanto. Y beberán el agua por medida y con espanto.
para que al faltarles el pan y el agua, óigalo bien, que al faltarles el agua y el pan, o el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Fíjese bien, esto se le reveló al profeta Ezequiel. Llegará el día en que comerán el pan por peso y con angustia. Y dice que beberán el agua por medida y se espantarán, se mirarán con espanto. Todo está escrito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como la iglesia de Jesucristo? Confiar, mi amado, porque cuando allá en Israel el agua se convirtió en sangre y no la podían beber y no podían cocinar, dice que en el pueblo de Israel no les faltó nada. Y el mismo Dios dice, haré salir agua del desierto y los sustentaré. Si Dios nos dice que Él nos va a cuidar y que Él nos va a sustentar y nos promete y nos dice allá en Hebreos capítulo 13, nunca te desampararé y nunca te dejaré. Yo tengo que creer en esa palabra. Yo tengo que confiar que lo que Dios dice, Él lo cumple. No se crea lo que le dice el diablo, que usted no se lo merece y que usted está así en esa aflicción y en ese problema porque usted es malo, que porque usted desobedece. Mi hermano, mi hermana, pida perdón y arrepiéntase y apártese de lo que el diablo le acuse. Y si ya se apartó, entonces dígale al diablo, Cristo ya murió por mí y ya me perdonó. Y Él dice que ya no se acordará más de mis pecados. Así que no tienes por qué venir a acusarme, porque el diablo, por eso se llama diablo, acusador. Entonces, usted y yo tenemos que creer en la palabra y abrazarla y confiar. Si Dios dice que Él nos va a guardar, hermano, los ríos los están secando. Fíjese que allá nosotros, mi mamá es de Montemorelos, y cada año íbamos a vacacionar allá a un ranchito de mi abuela. Y era un río precioso, porque pasaba allí cerquitas del rancho, ahí del solar de mi abuela. Es el río Pilón, precioso río, grandísimo. Hoy, hermanos, es un hilito y está lejísimo ya del solar de mi abuela. Antes estaba ahí, Lolo, al bajar, ya está lejísimos, donde lo están secando. Estos terrenos que hoy están diciendo las noticias, que encontraron terrenos con presas de agua, están desviando el agua precisamente de ese río y del río Raíces para secarlos, mis amados hermanos. No, si bien dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 1, dice que sus pensamientos son de continuo mal y por eso Dios destruyó al ser humano allá en capítulo 6 de Génesis, porque igual dice, porque sus pensamientos son de continua maldad, nomás están pensando en el mal. Y entonces, ¿cómo nos vamos a quejar, mis amados hermanos, si nosotros mismos estamos provocando a Dios? Nosotros mismos estamos terminando con todo lo que Dios hizo bueno. Entonces, dice la palabra de Dios que son hijos del diablo, aquellos que están en contra de todo lo que Dios creó y hizo bueno. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo sí está en contra de Dios y quiere deshacer las obras de Dios, pero vino uno mucho mejor que el primer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él vino a deshacer las obras del diablo. Así que nosotros tenemos que confiar en Dios, que no nos va a faltar nada, que Él ha prometido cuidarnos, Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que esto del agua un día se va a cumplir, mis amados. Qué bueno que a nosotros nos están dando este ensayo para que no nos desesperemos, sino que aprendamos a confiar en Dios. Estas pruebas que Dios está poniendo el día de hoy en el mundo entero es para nosotros, la iglesia. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en Dios, que aunque veamos lo que veamos, dice la palabra de Dios que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Así que veamos lo que veamos, yo voy a seguir confiando en Dios, que Él dijo, nunca te desampararé y nunca te dejaré. Estaré contigo todos los días de tu vida y así lo voy a creer, mi amado. Y démosle gracias a Dios por todo lo que está pasando. Dele gracias y déale gracias porque tú cuidas de mí. Gracias porque tú has prometido estar conmigo y sé que tú cuidas de mí. Y vamos a creerlo.
vamos a creer en lo que dice la palabra de Dios. Le voy a decir nuevamente la cita para que la apunte allí de lo que va a suceder en el futuro aquí en la tierra. Ezequiel capítulo 4, versículos 16 y 17, que dice: me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que el faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Así que nosotros, hermanos, tenemos que confiar en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque todavía faltará el pan y el agua. Esto va a acontecer en la semana 70 de Daniel, que es la que falta. Allá en el libro de Daniel se quedó hasta la semana 69 y todavía falta una semana por cumplirse. Y acuérdese que en Daniel dice que un día es un año. Entonces, hablando de la semana de Daniel, está hablando de los últimos 7 años. Y esos últimos 7 años o la última semana de Daniel es la gran tribulación, en la cual ya no estará la iglesia. Y eso es lo que hemos estado hablando nosotros, que ya no estará la iglesia cuando todo esto acontezca. Esas palabras son de regocijo, son de contentamiento para usted y para mí, de que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, sino que Cristo nos lleva antes a su glorioso encuentro. Estoy viendo aquí que me está saludando Trini, Dios te bendiga, Trini, Dios te bendiga, un fuerte abrazo, hermosa. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Ya no pude ir para allá a visitarles, pero me da mucho gusto verles y saber que aquí están con nosotros y que siguen en Cristo, que es lo más maravilloso. No importa dónde estemos, el Espíritu nos une. Un fuerte abrazo, Trini. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga. Y bueno, nuestra fiel hermana Nena. Aquí está la Nena. Aquí está con nosotros. Dios te bendiga, Nena. Dice nuestra hermana Marta Martínez: muchas gracias al hermano por la bendición que nos dio el domingo. Está hermoso, que Dios le multiplique grandemente. Amén. Está hablando de nuestro hermano Javier. Gracias, hermano. Gracias, que Dios bendiga a nuestro hermano Javier por lo que provee. Y bueno, estamos hablando de esto, hermanos, pero le voy a leer la cita en la cual esto era como una introducción de todo, porque a veces decimos, ¿cómo le diré? A veces no le damos tanta importancia al arrebatamiento porque decimos, Cristo viene, está bien, nos vamos a ir, y andamos allá descuidados. Entonces, esto es algo que va a suceder, y le digo lo que va a suceder. ¿Para qué? Para que le demos gracias al Señor, hermanos, por permitirnos estar con Él, por permitirnos esta esperanza, esta promesa, y que le demos el valor que se merece estas promesas, mi amado hermano, porque a veces no somos agradecidos porque ni sabemos de qué nos va a librar Dios, pero mire, nos va a librar de la gran tribulación, que será, dice, fíjese bien cómo dice, se mirarán con espanto. ¿Cómo será un cuerpo que no esté nutrido? Pues todo, que dice, anda, ¿cómo se dice cuando le falta agua al cuerpo? Deshidratado. ¿Cómo se irán a ver los cuerpos deshidratados sin agua, si el agua es vida? Parece que escuché que lo más que puede durar un cuerpo sin agua, lo más que se pueda durar son 7 días. 7 días sin agua. ¿Cómo será, hermanos, en aquel día cuando faltare el agua en todo el mundo? O algunos tendrán, porque dice que habrá guerra. Y entonces, ¿cómo irá a ser, mis amados hermanos, esa situación? ¿Quieres saber cómo va a ser? Síguele en el mundo y se va a quedar a ver lo que va a suceder. Pero yo me voy con Cristo, yo me voy con Él. Me encanta ese canto. A veces me da por cantar. Sé que canto feo, hermanos, pero no se fijen, voy a decir como dicen muchos hermanos, no se fijen en la voz, fíjese en la letra de lo que dice. Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que velaron se irán con Él, los que durmieron se quedarán
me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, 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 yo no me quedo, me voy con Él. Ya muy pocos cantos hablan del arrebatamiento de la iglesia. Ya las alabanzas de hoy son muy diferentes, ya no hablan de la venida de Cristo. Muchas veces meten a Jesús, pero nada que ver con la realeza, con la magnificencia, con la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nada que ver. Pero esos cantos gloriosos nos animaban, hermanos, y lo cantábamos con gozo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esperanza de que antes de que esta se desate la gran tribulación, la iglesia de Jesucristo se va con Él. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, lo voy a leer del 12 en adelante porque ya es tarde, que es lo que ahora nos estamos basando aquí en el rapto de la iglesia. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en Él. No precederemos quiere decir que no vamos a ser primero, hermanos. Primero son los que murieron en Cristo y luego nosotros. No vamos a resucitar todos parejitos, muertos y vivos todos en un mismo, así, en el instante. No, dice, nosotros los que estamos vivos, no precederemos, o sea, no vamos a ser primeros que los que murieron. Primero los que murieron en Cristo, ellos van a resucitar primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, dice 1 Corintios 15, 1 Corintios 15 del 20 al 23, dice, y luego nosotros, todo es un orden, todo como un orden. Ahorita le voy a recordar esa cita de 1 Corintios donde dice que todo tiene un orden, todo, o sea, primero los que murieron en Cristo. Está hablando de la iglesia, mis amados hermanos. En el Antiguo Testamento no se habla de la iglesia. En el Antiguo Testamento es de Israel, que hay un secreto. Eso sí, que hay un secreto de un pueblo que no es pueblo, dice el profeta Isaías, un pueblo que no era pueblo, que estaba en tinieblas, vio una gran luz. Eso somos nosotros, pero era un secreto de Dios. Era un secreto. Entonces, la iglesia es revelada acá en Efesios y en Colosenses, donde en Colosenses más que dice el apóstol Pablo, les diré un secreto, y es que Cristo está en nosotros, o sea, todos los que componemos el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Por eso dice, todos los que murieron en Cristo resucitarán primero. Los santos que murieron en el Antiguo Testamento, pues no sabemos cuándo van a resucitar, no sabemos si van a resucitar para el milenio, se van a resucitar para el milenio, fíjese bien, o si van a resucitar aquí, pero aquí dice nada más los que en Cristo, los que murieron en Cristo. Está hablando de la iglesia, resucitarán primero, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Dice, para recibir al Señor en el aire, para recibirlo, nada más para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, le vamos a recibir en el aire, pero estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde está el Señor? Sentado a la diestra de Dios Padre. Allá es donde vamos a estar por siempre con Él. Porque si algo Dios hizo en el ser humano, es que nos hizo con un alma inmortal, un alma que nunca va a morir. Entonces, así hizo al ser humano. Entonces, estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados con estas palabras. Así que
esta venida de esta resurrección de los muertos, que dice nuestro Señor Jesucristo, decíamos que es una pregunta que le hicieron los hermanos, tenían la preocupación, ¿verdad?, de qué iba a pasar con las personas que ya habían muerto por el Señor o que habían sido mártires, y el apóstol Pablo les tuvo que contestar esta pregunta, porque esa era la preocupación de ellos, que dónde iban a estar sus seres queridos en la resurrección, porque si algo creían los judíos y lo creen hasta el día de hoy, es la resurrección, mis amados. Si se acuerda ya cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a Lázaro, bueno, primero le dice a sus hermanas, sé que un día va a resucitar, y aún Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se ha de levantar. Creían en la resurrección, creen en la resurrección. ¿Por qué? Porque así ya le hablé de allá de Daniel capítulo 12, donde habla de dos resurrecciones, unos que van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Hay dos resurrecciones, mis amados hermanos, de los cuales habla la Biblia, unos para vida eterna y otros para muerte eterna, pero todo va en un orden. Así nos lo dice 1 Corintios 15, del 20 al 23, se lo voy a leer, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo fue el primero que resucitó para mostrarnos cómo va a ser un cuerpo glorificado. De qué manera nosotros vamos a tener ese cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, dice la palabra de Dios. ¿Qué tanto se tarda usted en parpadear y usted va a tener un cuerpo glorificado? Qué bonito, mis amados hermanos, un cuerpo luminoso, seremos como los ángeles. Es algo precioso. Yo me gozo cada vez que leo esto, cada vez que lo comento, yo me gozo porque, hermanos, no en vano hemos creído en Cristo, no en vano nos hemos guardado para Él, no en vano buscamos el apartarnos cada vez para agradar a nuestro Dios, porque esto es una de nuestras recompensas, y Cristo fue la primicia, fue el ejemplo, fue para decir, mira, es verdad lo que te estoy diciendo, y así como Jesucristo se resucitó y se levantó de los muertos, así nosotros también seremos levantados, mis amados hermanos, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo que adore y cante día y noche, santo, 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 el que vive y reina para siempre, sea la honra, sea la gloria y sea la alabanza. Entonces va a ser algo maravilloso, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos tendremos vida en Cristo, porque Cristo es la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida, soy verdad, soy vida. Así que dice aquí, resucitaremos en vida, porque hay muchos que dicen, no, uno se muere y ahí se termina todo, o no, o creen que todos van al cielo cuando mueren. Qué bueno que lo recalcan los que mueren en Cristo. Todos aquellos que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador son los únicos que van a resucitar primero. Entonces, qué bonito es, mis amados hermanos, confiar y creer en estas palabras. Y lo más bonito es que dice, por Adán entró la muerte, pero por el segundo Adán, que es Cristo, mucho mejor, entró la vida. Y Él dice, yo soy la vid verdadera. Así que gloria a Dios por ello, porque en Cristo nosotros tenemos vida eterna. Vamos a vivir para siempre. Acuérdese, nosotros ya no morimos, nosotros dormimos. Y dormir quiere decir que cuando usted duerme sabe que va a despertar. Cuando usted duerme sigue estando consciente, sigue estando existente, sigue viviendo, mi amado hermano. Así que si usted muere en Cristo, decimos nosotros que morimos, pero en realidad dormimos, porque tenemos la esperanza que un día despertaremos y nos iremos con nuestro Señor Jesucristo para estar por siempre con Él, Dice, pero cada uno en su debido orden, dice 1 Corintios 15, 23, cada uno en su debido orden.
Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. Así dice la palabra de Dios, porque nuestro Señor así lo dijo también, hermanos, allá en San Juan 5:28 nos habla de esas dos resurrecciones en las cuales estamos hablando. ¿En cuál resurrección usted quiere estar, mi amado? ¿En lo que es el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento, o se quiere quedar en la segunda resurrección, pero que esa segunda resurrección, mi amado hermano, es para muerte eterna? Así que dice San Juan 5, del 28 y 29, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice así, 28, 29, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Óigalo bien lo que dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mismo Señor, por eso dice, porque con voz de mando y con trompeta de Dios, que es la voz de nuestro Señor Jesucristo, es como trompeta, no es que va a venir una trompeta y que se va a escuchar una trompeta, es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lo dice allá en Apocalipsis, que la voz de nuestro Señor es de trompeta, es fuerte, es potente. Entonces dice, con voz de arcángel, tampoco está diciendo que un ángel va a venir y que nos va a hablar, porque en el arrebatamiento los ángeles no aparecen, aparece el Espíritu Santo. Los ángeles estaban en el Antiguo Testamento para los judíos, que cuando Jesús nació, fueron ángeles quienes anunciaron el nacimiento del nuevo rey. Pero en nosotros, en el arrebatamiento, dice porque, ahorita se lo leo, el que estamos leyendo en Tesalonicenses, o no, es en 1 Corintios 15, donde dice que con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con voz, dice, vendrá el arcángel Miguel, pero dice ¿cómo? Pero no es que sean ellos, sino que es nuestro Señor Jesucristo, porque dice, el mismo Señor vendrá. El mismo Señor no enviará a nadie más, no enviará al ángel, no enviará la trompeta. Por eso dice, como trompeta. No que se va a escuchar una trompeta, sino que vamos a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es bien importante que usted y yo tengamos afinado el oído para escuchar la voz de nuestro Dios. Dios te bendiga, primo. Buenos días. Qué bueno que pasas aquí por tu casa para darme tus saludos. Te mando un fuerte abrazo, primo, y gracias por este detallito de darme tus saludos. Dios le bendiga, hermana Nora Velázquez. Dios le bendiga. Le mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Y bueno, aquí está apoyándonos con sus palabras nuestra hermana Marisol. Así que gracias, primo. Dios te bendiga. Así que fíjese bien, ¿en qué resurrección usted quiere levantarse? ¿En la primera o la segunda? Porque estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que, ¿a dónde quiere ir? Y lo mismo lo dice Daniel 12. Le voy a recordar esa cita de Daniel 12. ¿Para qué? Para que vea que todo está escrito. Estaba escrito en el Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo lo volvió a rectificar, lo volvió a decir. Dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Así que, mis amados hermanos, está hablando de las dos resurrecciones, una que es antes del arrebatamiento, o sea, que es el arrebatamiento de la iglesia, en la cual hablamos allá en 1 Corintios, con esos cuerpos glorificados, con esos cuerpos transformados que nuestro Señor nos va a dar en un abrir y cerrar de ojos.
seremos levantados. Dice 1 Corintios 15, 20, le estoy dando un repasito rapidito, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, ya lo había leído, ¿verdad? Cada uno en su debido orden. Así que estas citas, mis amados hermanos, nos llevan allá a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que es el que estamos tratando el día de hoy y en el cual estamos hablando. ¿Para qué? Para que podamos entender, mis amados hermanos, en cuál resurrección usted quiere levantarse, en la resurrección primera o en la resurrección segunda. ¿Cuál es la segunda resurrección, mis amados? La segunda resurrección es después del milenio, podríamos decirlo así. Todos los que mueran en el milenio, todos los que murieron antes y todos, dice, los impíos, ellos resucitarán después del milenio, después de los 1000 años. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, fíjese bien quién dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con voz de mando y con trompeta de Dios. ¿Quién está hablando? El mismo, dice, el mismo Señor es el que vendrá con voz de mando y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, dice, en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta, mis hermanos. Y los muertos en Cristo resucitaremos primero. Me estoy buscando una cita que habla en Apocalipsis, donde dice que la voz de Cristo es esa voz de trompeta. Es que, ya como siempre, hermanos, ya me adelanté bastante y por eso se me van. Muy bien. Bueno, mejor que ya otra vez me volví a atorar, pero está en Apocalipsis, donde es que aquí traigo Apocalipsis 19, pero no sé si sea esa la voz de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que con voz de mando, pero está en Apocalipsis. Es que aquí ya es la gran tribulación y ahorita no le quiero hablar de la gran tribulación, pero está ahí en Apocalipsis donde dice, es que mire, sí anoté todos los textos, pero está tremendo. Muy bien. Así que, bueno, a mismo Apocalipsis habla de 2 resurrecciones. Vámonos allá, Apocalipsis 20, versículo 6, hablando de esas 2 resurrecciones y que tienen diferente evento, una de la otra. Apocalipsis 26 nos habla de estas 2 resurrecciones y es algo que tenemos que tener en mente, hermanos, porque si usted cree que Cristo va a venir por su iglesia, entonces usted se va a apartar y se va a santificar porque cree en esa palabra. Si usted no cree en esa palabra, entonces usted va a seguir viviendo su vida allí, ahí se va, su vida allí. Entonces, pero si usted cree que verdaderamente nuestro Señor, que es verdad lo que la palabra de Dios dice, entonces yo voy a creer en esa palabra. Dice 26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Óigalo bien, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los que tienen parte en la primera resurrección, los muertos en Cristo, reinarán 1000 años. Óigalo bien, 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, entonces cuando los 1000 años se cumplan, vámonos allí mismo al final de Apocalipsis capítulo 20, allí al final, versículos 12 y 13, dice, ya al final de los 1000 años, dice, cuando los 1000 años se cumplan, y vi a los muertos
grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando los 1000 años se hayan cumplido, entonces será la segunda resurrección. Los que hayan muerto los que hayan muerto en Cristo primero en la primera resurrección los que hayan muerto en Cristo, y los segundos serán para confusión, serán para muerte eterna. Así que, ¿en cuál de ustedes quiere irse, hermanos? ¿En la primera o en la segunda resurrección? Porque en el milenio también va a haber muertos, y esos van a resucitar después de que hayan pasado los 1000 años. Así que allí, Primera Tesalonicenses, que es en la que estamos hablando el día de hoy y que nos está ocupando este tiempo, es que dice allí en Primera Tesalonicenses 4:14, dice, porque sí creemos, muy importante que usted crea, tiene esta palabra, sí creemos, porque muchos dicen que creen, pero viven una vida desordenada. Entonces quiere decir que no creen, viven una vida, tienen una vida en la iglesia y otra vida afuera, o siguen coqueteándole al mundo. Por eso dice, porque sí creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cristo es la vida, mis amados hermanos. Él es la vida. Así que Pablo nos dice aquí que si creemos en él, veremos, nosotros resucitaremos. ¡Ay! Dios le bendiga, don Conrado. Dios le bendiga. Qué bueno que ya le encuentra ahí al Facebook. Siempre me preguntaba, no sé cómo hacerle, Neri, para escucharle, pero qué bueno que ya le encuentra, don Conrado. Buenos días, qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias por su bendición. Y bueno, me da mucho gusto que ya le encuentre al Facebook y que ya pueda estar aquí con nosotros. Muchos así batallaron. Nuestra hermana Marta Martínez también de primero me decía, batallo mucho, hermana, no sé cómo conectarme, no sé cómo estar ahí. Pero mire, es obvio, ¿verdad? Esta tecnología, si nosotros todavía que la usamos muy seguido, batallamos, pues ahora ustedes, ¿verdad? Pero gracias al Señor, don Conrado, que ya puede estar aquí con nosotros. Bienvenido aquí a estar con nosotros. Muy bien, entonces dice el versículo 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, nosotros, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, o sea, no vamos a ser primero. Primero son los que murieron. Ellos van a resucitar primero y luego dice, y luego nosotros. Por eso 1 Corintios dice, todo en su debido orden, porque Dios es un Dios de orden. Todo en su debido orden. Primero los que murieron serán transformados, vendrá nuestro Señor, dice, vendrán, Dios los mandará con nuestro Señor Jesucristo y les dirá, anda hijo, ve por tu cuerpo, de donde quiera que esté su cuerpo, donde quiera. Fíjese que cuando los egipcios iban detrás del pueblo de Israel, que dice que toda la noche, ¿verdad?, hubo aquel viento y fue abierto el mar, que está hablando, el mar simboliza el mundo, mis amados, el mundo. Dice que fue abierto, que Jesús nos abrió un camino en este mundo de maldad, un camino estrecho, muy estrecho, en el cual nosotros podemos ir. Por eso les abrió un camino donde no había salidas,
un solo camino para llegar a la tierra prometida. En este caso, nosotros para llegar a la Nueva Jerusalén. Entonces dice que cuando cuando los egipcios, el ejército de los egipcios fueron detrás de ellos, entraron también el mar. Dice que cuando ya pasó el último, cuando haya sido salvo, hermanos, todo aquel que está en los planes de Dios, cuando el último complete el cuerpo de Jesucristo, dice que entonces vendrá el fin, cuando el último haya sido salvo. Entonces, cuando salieron todos de aquel mar y que voltearon y vieron que el ejército de Egipto y del faraón iban en el mar, dice que Dios le dijo nuevamente, extiende tu vara, y el mar se cerró nuevamente y todos fueron ahogados en el mar. Pero dice que al día siguiente vieron los cuerpos del ejército de Faraón, dice que los vieron allí en la orilla, allí en la playa, vieron todos los cuerpos de aquellos hombres. Así un día el mar va a entregar todos sus muertos para ser juzgados. Estoy hablando de la segunda resurrección, que es para los impíos, para aquellos que van a ser lanzados al lago de fuego, aquellos que no creyeron en Jesucristo, aquellos que no le aceptaron como su Salvador. Por eso es bien importante que usted y yo aprendamos a creer y a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Así que dice el versículo 16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí dice el Señor mismo, hermanos, no va a mandar a nadie más, va a venir Él solo. Dice, cuando Él venga a la tierra para establecer su reino, enviará a sus ángeles a los 4 puntos cardinales de la tierra para reunir a los elegidos, que serán tanto israelitas como no judíos, que entrarán al reino. Cuando esto suceda, mis amados hermanos, dice, cuando la palabra de Dios dice en Mateo, es que a veces nos confundimos y creemos que está hablando la iglesia. En Mateo Jesús está contestando preguntas de los discípulos y está diciendo que al final del milenio, nuestro Dios enviará sus ángeles a los 4 extremos de la tierra y levantarán a todos aquellos que fueron salvos, que creyeron en Jesucristo, que fueron salvos en la gran tribulación, que murieron en la gran tribulación. Todos ellos dice que los enviará y los levantará, hablando de los 1000 años. Entonces, en el rapto de la iglesia no aparecen ángeles, dice el Señor mismo. Ojo, mis amados, ojo, porque a veces nos confundimos. Aquí en el rapto de la iglesia va a venir el Señor mismo. No va a mandar a sus ángeles a los 4 extremos de la tierra, no. Nosotros, el Espíritu Santo, nos levantará al encuentro con nuestro Señor. Así que dice, sin embargo, no vemos el ministerio de ángeles relacionado con el arrebatamiento de la iglesia. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo, pero ¿cómo fue anunciado? Como el hijo de David, como el rey que habría de nacer. Fue anunciado como un rey. Los sabios del oriente quisieron saber dónde podían encontrar aquel que había nacido rey de los judíos. Acuérdense que aquellos magos dijeron, hemos sabido que nació el rey de los judíos. Entonces, eso es para el pueblo de Israel y también para aquellos que van a ser salvos en la gran tribulación. Aquellos que nunca escucharon la palabra de Dios, porque aquellos que escucharon, pero que lo menospreciaron y que no quisieron aceptarle, esa es otra cosa. Dice, el Espíritu Santo mismo descendió. Cuando el Señor recoja a su iglesia del mundo, el Señor mismo descenderá, así lo está diciendo el apóstol Pablo, del cielo. En esta ocasión no habrá ángeles. Es que los ángeles están relacionados con Israel, pero no con la iglesia. Continúa el versículo diciendo que el Señor descenderá del cielo con voz de mando. Es una voz del que estará al mando. Será la misma voz que el Señor usó cuando se presentó ante la tumba de Lázaro. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba allá enfrente de la tumba? Y dijo,
Lázaro, sal fuera. O sea, ¿qué está diciendo que con voz de mando? O sea, que con voz de autoridad, mi amado. La voz de nuestro Señor Jesucristo es con voz de autoridad, que lo que Él dice se hace en ese momento. O sea, no es de que a ver si me hace caso, que a ver si no. Cuando nuestro Señor habla, dice que es con voz de mando. Y cuando se paró enfrente de la tumba de Lázaro, dijo, Lázaro, sal fuera. Solamente Lázaro salió, porque solamente a él se le dio la orden de resucitar de entre los muertos. Mire, ¿cómo no creer en la resurrección si Lázaro tenía 4 días muerto, mi amado? Y ya a los 4 días muerto, el cuerpo ya se echó a perder. El cuerpo, bien dijo, su misma hermana dijo, hiede ya, o sea, huele feo, ya no sirve ese cuerpo ya está corrompido. Y le dijo, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y dijo María, yo sé que un día va a resucitar, cree, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no verá la muerte. ¿Crees esto? ¿Cree usted, hermano, en la resurrección? ¿Cree que un día se va a levantar? Dice, esto corruptible se vestirá de incorrupción. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Qué tanto tardó Lázaro en salir con un cuerpo vivo? Y mire, usted podrá decir, pues entonces Lázaro fue la primera resurrección y no nuestro Señor Jesucristo, porque aún en el Antiguo Testamento habla de otras resurrecciones, de aquel joven que resucitó Eliseo, o de aquel mismo joven también otro joven que resucitó Elías. Cada uno de ellos resucitó a los hijos de la viuda. O aquel muerto que dejaron caer en la tumba de Eliseo y también resucitó. Entonces podríamos decir que entonces hubo otras resurrecciones y que Jesucristo no es la primera resurrección. La diferencia es, mis amados, que tanto los hijos de aquellas viudas como aquel que cayó en la tumba, como Lázaro, la diferencia es que ellos volvieron a morir en la carne, o sea, ellos sí volvieron a morir. Están esperando su resurrección. Jesucristo fue quien murió y quien resucitó y quien está vivo hasta el día de hoy y está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesucristo resucitó y ya no volvió a morir. Él sigue vivo hasta el día de hoy y Él mismo descenderá del cielo con voz de mando. Va a decir, levántense todos aquellos que murieron en Cristo, todos aquellos que están en las tumbas, levántense, como le dijo a Juan, sube acá. Dice, y al instante, dice el apóstol Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis, y al instante yo estaba en el Señor, estaba en el Espíritu, pero nosotros no estaremos en el Espíritu, sino que estaremos en un cuerpo glorificado, vivificados, con vida, porque Jesucristo es la vida, Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Todo, dijo Jesús, ellos en mí y yo en ellos. Así que con esa voz de mando, como lo dijo allá a Lázaro, de la misma manera le dirá a aquellos muertos en Cristo que suban hacia Él. Y aquí se menciona que la voz de arcángel, dice, ahora bien, pero no es un ángel relacionado con el arrebatamiento. Dice, no, es su voz que será como la voz de un arcángel. Se refiere a la calidad, a la majestad y a la autoridad de su voz. Y dice aquí también la trompeta de Dios. ¿Habrá trompetas ahí? No, mis amados hermanos, sino que su voz será como el sonido de una trompeta. ¿Podremos estar seguros de ello? Sí, mi amado. Ahí en Apocalipsis, ya lo encontré, aquí está. Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10 dice que se encontraba exiliado, hablando de Juan, hablando de Juan, Juan el apóstol que estaba ahí en la isla de Pasmo, escribió, porque Jesús dijo, esta es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, pero allí en el versículo 10 dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, está hablando el apóstol Juan, estando yo en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz.
como de trompeta. Juan se volvió para ver quién era y vio al Cristo glorificado. Será voz del Cristo glorificado, el que sonará como una trompeta. Dice el apóstol Juan, estando yo en el día del Señor. ¿Cuándo será ese día del Señor? Dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo y llevará consigo a los que durmieron en él. Así que Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y usted ya sabe el mensaje de cada una de las iglesias. ¿De quién era esa voz como de trompeta? De nuestro Señor Jesucristo. Él tiene esa voz potente para llamar a todo aquel que haya muerto en él. Dice, cuando él llame a su iglesia, ellos, los cuerpos de los creyentes, saldrán de la tumba. ¿Y qué sucederá entonces? Bueno, dice aquí en el versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4, luego nosotros, ya que ellos han resucitado, ya que escucharon la voz, ya que el mismo Señor no va a enviar a nadie más, Él mismo descenderá y dice con Él todos los que murieron, los que durmieron en Él, Dios los enviará con nuestro Señor Jesucristo y con vos, nada más va a decir, suban acá y van a estar los que durmieron. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Nos recibirá en el aire, acuérdese, ahí serán transformados nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos y nos recibirá en el aire y luego, dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que mis amados hermanos, estaremos por siempre con el Señor. ¿Cómo no contentarnos, hermanos? ¿Cómo no que valga la pena el apartarnos de las cosas del mundo? Que valga la pena el negar nuestra carne, el negarle los deleites a esta carne, porque nuestra esperanza es gloriosa. Nuestra esperanza es para siempre. Dice, nuevamente aquí tenemos la palabra arrebatados, que significa asir apresuradamente, arrebatar, levantar o raptar. Este evento constituirá un procedimiento muy ordenado. Los muertos resucitarán primero. Podemos imaginarnos a Esteban saliendo de la tumba. Podría ser que él sea el primero en el desfile, ya que él fue el primer mártir de la iglesia cristiana, el que murió en Cristo. Después vendrán los apóstoles y todos estos millones que han entregado sus vidas a causa de Jesús. Y continuarán, y viendo de los siglos, dice, continuarán viviendo procedentes de los siglos. Finalmente, si nosotros estamos con vida en ese tiempo, subiremos a la parte de atrás del desfile. Estaremos más bien lejos al final de la cola de la procesión. La mayoría parte de la iglesia ya ha cruzado el portal de la muerte. Así que dice allí mismo finalmente en Tesalonicenses, versículo 18, alentados con estas palabras. Por tanto, alentados con estas palabras. No dice aquí aterrorizados con estas palabras, como muchos que les da miedo cuando decimos que ya Cristo viene, que ya queremos que Cristo venga. No dice que estés aterrorizado. Dice aliéntate, exhórtate, predícalo cuantas veces puedas. Predica de que Cristo viene pronto y anímense. Ya nuestra redención está cerca. Esta realidad nos llena de ánimo. Dice, y consuelo, los cuerpos de los muertos serán levantados, entonces todo aquel que esté con vida en ese momento será recogido con los demás para encontrarse con el Señor en el aire. De esta manera estaremos siempre con el Señor. En realidad vendremos con Él a la tierra para reinar con Él cuando venga a la tierra a establecer su reino. Nos iremos, mis amados hermanos, pero volveremos.
volveremos a estar por 1000 años con el Señor. Volveremos a estar con el Señor por 1000 años. Alentados y gócense con estas palabras. ¿En cuál resurrección quiere estar? ¿En la primera resurrección o en la segunda resurrección? La primera va a ser de vida eterna, la segunda va a ser para vergüenza y confusión eterna. Yo me quiero ir a la primera, hermanos. Háblele a sus niños de Jesucristo, háblele a sus jóvenes de Jesucristo, porque mismo Apocalipsis que leímos dice, vi a grandes y pequeños delante del trono blanco. Grandes y pequeños, hermanos. Hay jovencitos, hay niños que ya de 7 años ya saben lo que es un asesinato, ya saben lo que es odio, ya saben aborrecer. Entonces, Dios va a saber quién puede juzgar y a quién no, porque conoce los corazones de cada uno. Vemos niñitos chiquitos ya matando a sus hermanos por rencor, por envidia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él se va a encargar de juzgar a cada uno. Ahorita está como nuestro Salvador. Ahorita si usted quiere venir a Jesucristo, si usted quiere ser parte de la primera resurrección, venga a Jesucristo, dígale, te acepto en mi corazón, perdona todos mis pecados, todo lo que te he ofendido, todo lo que he pecado, todos esos pensamientos malos, Señor, perversos, toda esa perversidad que hubo en mí. Te pido que me perdones y que me limpies y que me santifiques con tu sangre preciosa. Quiero ser tu hijo. Quiero que tú me perdones, me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida en esta hora. Te entrego todo lo que soy para que lo limpies y para que tu Espíritu Santo venga y haga de mí una morada en la cual la presencia de Dios esté en mí. Que Cristo esté en nosotros en la tercera persona del Espíritu Santo, dice el Señor, porque tomará de lo mío y se los dará a ustedes. Así que ven y acepta a Jesucristo, pídele perdón por tus pecados, dile que le aceptas como tu Señor, como tu Salvador y vive una vida apartada para agradarle a Él y verás que tú te irás en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el rapto que es arrebatar en un instante y estaremos así siempre con el Señor, siempre con el Señor. Alentémonos, exhortémonos, animémonos, todo es lo mismo con estas palabras. Y bueno, llegamos al final de nuestra enseñanza. Espero y haya sido. Hermana Blanquita, Dios le bendiga. Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Y Dios le bendiga. Dios te bendiga, prima Evelyn. Dios te bendiga. Y un fuerte abrazo, hermana Blanquita. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final de esta enseñanza. Espero que sea de bendición para usted. Espero y le ayude a estas enseñanzas a madurar y a crecer y a conocer más de esas promesas que dejó nuestro Señor Jesucristo para todos los que creemos en Él, para todos aquellos que vivamos una vida en santidad, que vivamos una vida apartada para Él. Muy importante la santidad. Dice allí en Hebreos 13, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Apártese para vivir una vida no conforme a sus deseos carnales, sino para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, a buscar de qué manera podemos agradar a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá y de verdad le digo de todo corazón, le sirvan estas enseñanzas y pueda crecer y madurar en el Señor. Dice nuestra hermana Evelyn, lo veo incluso en mi familia, a mi familia dejando que el teléfono y las tabletas, el internet sean sus padres. Tuve que sentarme y hablar con mi hija y mi hijo sobre esto. Es muy cierto, prima. ¿Qué dijo un pastor? ¿Quién está educando a tus hijos? Porque hoy en día muchas mamás ya no quieren batallar con los hijos. Ya no quieren que anden brincando o jugando, ¿verdad? Y prefieren darle una tablet o un celular para que se entretengan. Y entonces dijo un pastor muy cierto, Paul Washer, usted lo puede encontrar ahí, el pastor Paul Washer. Él dice, ¿quién está educando a tus hijos?
Si en la escuela duran 5 horas en la escuela y los están educando los maestros a lo que ellos creen, y luego llegan a la casa y están en el internet y ya después van y se duermen, ¿en qué momento tú los estás enseñando? ¿Quiénes son los que están instruyendo a tus hijos? Porque después vas a llorar de ver cómo tus hijos se alejan de Dios, cómo tus hijos prefieren el mundo que las cosas de Dios, porque yo tuve la culpa, porque dejé que el internet fuera quien instruyera a mi hijo. Cómprele juguetes, ya le dije la vez pasada, cómprele cositas que ellos aprendan a armar, cómprele colores, cuadernos para pintar. O sea, que el niño aprenda a entretenerse con lo sano, con lo que él esté usando su memoria y no con el internet, porque ese es un peligro y de esa manera el diablo se está robando a todos los niños y a toda la juventud. Y déjeme decirle que un día esos niños, esos jóvenes van a estar delante del trono de Dios para ser juzgados según hayan sido su obra. Si estuvieron en la iglesia pero nunca quisieron apartarse del pecado, nunca quisieron dejar a un lado la tableta y el celular para leer un versículo de la Biblia y conocer las promesas de su Dios, un día van a dar cuentas delante de nuestro Señor Jesucristo. Hoy está como nuestro Salvador, hoy es el día de salvación, el día de mañana va a estar como juez. Eso nos lo explicaban anoche en la predicación. Un día va a estar como juez y dice que vas a ser lanzado al lago de fuego si no te arrepentiste y te apartaste de tus pecados. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3:17. Así que, mis amados, les invito a que vengan a Jesucristo. Acéptale como tu Señor, apártate, vive una vida de santidad y tú estarás participando del rapto de la iglesia. Amén. Vamos a orar para que Dios le bendiga en este día. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por esta hermosa enseñanza que tú nos das el día de hoy, porque tú dices, anímense con estas palabras. No todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Estaremos contigo por siempre, dice tu palabra, por siempre con el Señor. Mi Señor, que estas palabras nos animen para apartarnos más para ti, para apartarnos del pecado, para buscar la santidad, que te entreguemos nosotros, que te digamos, Señor, te entrego todo mi ser, te entrego mi voluntad, te entrego el control de mi vida para que seas tú en mí. Enséñame a amar a mi prójimo, enséñame a amarte a ti sobre todas las cosas, sobre mi familia, sobre los amigos, sobre mis sitios donde yo suelo pasear y que a ti no te agradan, que yo te ame sobre todas esas cosas, como dijo el apóstol Pablo, todo eso lo tengo por basura y prosigo a la meta, a ver si sí me ha sido de aquello que se ha prometido, porque aún siendo yo el heraldo, dice el apóstol Pablo, pudiera ser descalificado al final. Mi Señor y Dios, que nos agarremos de ti, que vivamos una vida apartada para agradarte a ti, si es que dice tu palabra, si crees que Jesucristo murió y resucitó, si crees, entonces tú también participarás de esta resurrección para ir con nuestro Señor por siempre. Ayúdanos, oh Dios amado, a entender tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón y que cuando la necesitemos, el Espíritu Santo nos la recuerde y nos ayude a apartarnos para agradarte a ti. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que en esta mañana se quedaron hasta el final de esta enseñanza. Te pido que tú les bendigas grandemente, que todo lo que hayan planeado hacer el día de hoy, tú les des gracia y sabiduría para que puedan hacer lo que han planeado conforme a tu voluntad. Si tienen alguna petición, mi Dios, te pido, mi Dios amado, que seas tú quien les ayude y les provea esa necesidad que tienen delante de ti. Muchas de las veces las pruebas, Señor, son para que volteemos a ti, no para renegar, no para quejarnos, sino para que volteemos a ti y te digamos, dime qué voy a aprender de esto que está sucediendo a mi vida. Dime qué puedo aprender de esto por lo cual yo estoy pasando. Y Señor mío,
Yo sé que tú nos revelarás grandes cosas si clamamos a ti, si creemos en ti. Te alabo en esta hora y te doy gracias, mi Dios. Ayuda a mis hermanos que están enfermos, que tengan fe, mi Dios, esa fe que sobrepasa todas las cosas, que se levanten en el nombre de Jesús, que se despojen de esa enfermedad, que no crean lo que el diablo les dice, que se lo merecen, que porque son pecadores, que porque son desobedientes. Mi Dios, hay oportunidad de arrepentirnos, hay oportunidad de volver a ti, dice tu palabra, y si hubieren pecado, les serán perdonados sus pecados. Solamente es cuestión de creer, mi Dios, creer que tú eres nuestro sanador y que tú llevaste nuestras enfermedades, Jesús, y que sufriste nuestros dolores y que en tu llaga nosotros somos curados. Levántate en el nombre de Jesús de esa cama, despójate de esa enfermedad en el nombre de Jesús. Si necesitas un milagro, igualmente te digo en el nombre de Jesús que te levantes de ese lecho, que te levantes de ese lecho y que empieces a caminar en fe, empieces a caminar y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque aquel hombre que le dijeron, levántate, no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate. Y dice la palabra de Dios que él entró al templo saltando y regocijándose y dándose gloria a Dios, porque había vuelto a caminar, se había levantado. Levántate de ese lecho y glorifica a Dios y darle gracias porque tu milagro ha sido hecho en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos, mi Señor y Dios, y te damos gracias. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados. Cuídense mucho. Que tengan un buen día. Hoy es miércoles, ¿verdad? Que tengan un buen día. Llegué tarde, pero gracias por ser obediente a Dios. Gracias por sembrar la semilla. Amén, amén. Gracias, prima. Gracias por tus hermosas palabras. Gracias por sus bendiciones. Ya no voy a decir nombres porque la otra vez dije nombres de los que estaban conectados y se me pasó el hermano Librado Samarrí para pronunciarlo. Se me pasó nuestro hermano Javier Salazar, darle las gracias, pero todos ustedes que están conectados y que se quedaron hasta el final, les mando un fuerte abrazo. Les amo en el amor del Señor y gracias por hacer posible estas transmisiones, porque usted y yo somos un equipo, somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Búsquenos lunes, miércoles y viernes a las 8:30 en Aprendamos Juntos, ahí en la página de Facebook, Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Y si usted quiere escuchar nuevamente alguna enseñanza o se le pasó alguna cita y usted la quiere volver a encontrar, busque allí en YouTube el nombre de CC El Buen Pastor. Ayúdenos allí en YouTube porque es muy importante que usted se suscriba para que nosotros podamos empezar a transmitir también por YouTube. Así que ayúdenos a suscribirse, comparta y dígales que se suscriban para nosotros también poder transmitir desde YouTube. Así que un fuerte abrazo, mis amados hermanos. CC, el Buen Pastor, ahí nos puede encontrar. Cuídense mucho, hermana Marisol, hermana Nena, Rosario, Evelyn, Blanquita, todos aquellos. Trina, Dios te bendiga. Don Conrado, gracias por estar aquí con nosotros. Reciban un fuerte abrazo, nuestra hermana Marta y bueno, todos los que pudieron estar aquí. Un fuerte abrazo, mi cuñada Perla, que siempre nos acompaña y siempre está escuchándonos y puede estar aquí con nosotros. Gracias a cada uno de los que pudieron estar aquí con nosotros y bueno, un fuerte abrazo. Ya me despedí demasiado. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga.